¿Quién se tiene que ir temprano? No, no se crean. Vamos a continuar con el capítulo 25 y el 26 del libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 25 y capítulo 26. De esa manera habla Dios, de las que le acabo de mencionar, de esa forma habla Dios. Dios no se equivoca, no hay errores. Él siempre sabe por qué las cosas están sucediendo en todo momento. Bien, vamos a leer una porción, a leer, a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Sí. Capítulo 25 de Deuteronomio dice así: Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrán dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Vamos a orar. Dios, Padre eterno y verdadero, gracias, Señor, por este día en el que nos permites reunirnos, Señor, buscando, Dios, de ti, tu consejo, exaltarte como nuestro Rey que eres, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Y, Señor, te ruego que nos hables al corazón, que se quede bien grabado en cada uno de nosotros tu consejo, tu dirección, tu instrucción, y que entendamos, Señor, que no es que nosotros tengamos, es que tú lo pones en el corazón y tú nos das tu Espíritu Santo para que las cosas sucedan, Señor, para que podamos hacer esa transformación que solamente tú y tu Santo Espíritu pueden llevar a cabo en cada uno de nosotros, Dios. Guíanos y guárdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Eh, Te voy a pedir que todavía mantengas un poquito más de tiempo la puerta un poco abierta. Yo sé que hace frillito, pero nada más unos minutos y enseguida la cerramos, porque sí, sí, dirían si da el chifón, cómo se le llama? El chiflón. No escucho silbar, eso sí sucedía allá arriba, pero sí, sí, sí está fuerte. Bueno, eh, son dos capítulos que no son tan complicados de entender, pero sí a veces lo que nos falla es el verlos en nuestra vida reflejados, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar hacer. Vamos lleva la misma línea que en los últimos capítulos que hemos visto, el tema de cómo cuidarse, cómo amar al prójimo, porque la ley realmente se refiere a eso, ¿sí? O sea, la ley se dio, les he dicho varias veces, y de verdad que tenemos que tenerlo muy presente, la ley se da para la sana convivencia, para poner orden en el desorden. Porque el hombre sin ley, sin ley hay un término que se conoce. ¿Cuál es ese? Cuando no hay ley que rija en algún lugar, cuando haces a un lado la ley, se vuelve un estado anárquico, ¿no? A la anarquía, en donde ya la ley simplemente, aunque estés por escrito, no me interesa y la voy a transgredir. Pero antes de la anarquía, cuando dejamos la ley a un lado, pues, están nuestros instintos y nuestros instintos nos llevan a manifestar o sea, los más bajos que hay en el hombre, ¿no? Y uno de ellos es el de sobrevivencia, que es bueno por un lado, pero no cuando transgrede el espacio del otro y que puedes incluso atentar contra la vida de aquel por cualquier razón. Porque te digo, pues lo que hemos estado viendo, ¿no? Un animalito que se perdió y me lo encontré. Digo, lo caído, caído, ¿no? Dirían así, pero pues no es así, ¿no? Y más si sabemos de dónde viene. Entonces tenemos que ponernos, tenemos que vernos como hijos de Dios, aprender qué es lo que nos lleva, que si bien cumplir estas cosas no nos llevan al Señor, no nos dan la salvación eterna, sí es necesario conocerlas para la convivencia diaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a fallar en muchas de estas. Tal vez
recapacitamos y enmendamos muchos temas que se nos fueron o en los que de repente no busqué a Dios o no consideré el consejo y los corrijo, pero yo ya la regué, ya hice lo que no debería, aunque lo enmiende. A eso se refiere Dios, es que no podemos cumplir la ley a cabalidad. ¿Sí? Entonces, pero vamos viendo cómo es que da las indicaciones de proteger incluso a los desvalidos. Los últimos versículos de ese capítulo anterior, 24, habla acerca de las cosechas, ¿no? Cuando vas cosechando y si se te van quedando las ramitas llenas, cargaditas o por ahí escondidas algunas cosas, déjalas para aquellos que no tienen tierras, no tienen posesiones, no tienen tal vez que comer ese día y entren y estén ahí piscando lo que alcancen a sacar, lo que alcanzan a recolectar y se lo puedan comer. Y hay corazones, siempre ha habido, ¿no? Corazones muy generosos y buenos, que incluso tenemos en la Biblia que, ¿quién era? Vos, creo, dejaba canastos dejaba comida para que, con la intención de que vinieran y comieran los pobres, ¿sí? Porque también dijo Jesús, pobres siempre va a haber, es a veces complicado como satisfacer a todos, pero algo que haga alguien puede ayudar, ¿no? Otra vez, nunca he dicho que no se lleven lonches. Yo digo que se lleven con la intención correcta a algún lugar. Para un cristiano debe ser el que realmente sea exaltado Jesucristo para dar una limosna, para dar algo de comer que sea de parte de Dios, para que tenga ese valor divino y eterno y que puedan tener una lucecita que les empiece a resplandecer enfrente a ellos. No solamente para que mostrar que soy bueno, que hago caridad, que me vean como, ay, qué bueno y bondadoso es ese hombre. Sí, ya tienes tu recompensa, pero la idea es que sea de parte de Dios. Es bueno ayudar a los necesitados, por supuesto que es bueno ayudarlos. Es bueno ayudarlos de parte de Dios, es mejor. ¿Qué necesitan los pobres y qué necesitan los ricos? La salvación. Necesitan el plan de salvación, necesitan a Jesucristo todos los días de su vida. Todos. ¿Sí o no? Claro que sí. Bien, entonces llegamos a este tema en donde toca unas situaciones ya, bueno, digo, no son tan complicados los temas, pero sí pu- vamos a ver qué es lo que nos dice. Y nuevamente, si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿Habrá problemas o habrá pleitos en la congregación de los santos? ¿Por qué? Ya no voy a preguntar qué tipo de pleitos, ¿por qué? Lo acaba de decir. ¿Quién más dijo? Porque somos pecadores. Sí saben que por esa razón somos justificados. Se pagó lo que hemos hecho. Ya nos ha comprado Jesucristo con él, pero la carne sigue ahí. Y la carne, el primer impulso no es bueno por lo general. Hay quienes ya están como que más ejercitados en la piedad y sí van más rápidamente al Señor para ponerse a cuentas y que Él controle aquel ímpetu de responder en mi carne, con mi boca, con mis ojos, hasta con los ojos corresponde uno a veces, ¿no? Y dice, ¿por qué me ves así? Caray, estaba viendo otro lado, perdón. Digo, no, estábamos así como que conteniéndonos, pero sale hasta por los ojos a veces la carne que hay en nosotros, porque somos pecadores. Por eso hay pleitos y contiendas también entre los hermanos. Aquí era la comunidad de Israel, les digo, 3 millones de personas juntas y queriendo sobrevivir, bueno, cuando Dios los sostenía a todos. Y dice, si hay pleito entre unos, bueno, tienen que acudir al tribunal para que los jueces juzguen. ¿Por qué? Porque cuando es notorio, cuando se llega ya a un pleito que permanece, si más como dice en Efesios, ¿no? De no se ponga sol sobre vuestro enojo, cuando permanece más de lo que debería, tal vez ya nosotros solos no vamos a poder resolver esa situación. Va a tener que intervenir alguien más.
porque si no, nos vamos a pasar como en las batallas de vecinos, ¿no? Que les contaba de aquel vecino que, digo, aquel hermano que platicaba que años, casi 10 años peleando con el vecino, le sacaron hasta pistola en alguna ocasión. Y de repente llegan corriendo, lo abrazan y dicen, ya soy cristiano. Dice, ¿que tú nunca les predicaste? O aquellos en la fábrica también durante 20 años compartiendo máquinas en líneas y demás, que de repente dice, es que soy cristiano. Ah, yo también. 20 años sin saber que era uno u otro cristiano. Y no solamente porque, fíjate en eso, o sea, no solo porque no lo digas, sino porque tus acciones no manifiestan que eres cristiano. Ese es un problema serio, ¿sí? O sea, y peor es cuando dices soy cristiano y manifiestas todo lo contrario. No, ahí está todavía peor. Una cosa es que seas de la secreta y otra cosa es que no seas de la secreta, pero no seas el mejor ejemplo representante de Dios para con los demás. Y eso pasa mucho. Les digo, la carne está ahí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Sí? Pero gracias sean dadas a Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Por eso el mundo no lo entiende y sobre todo ahorita con todo lo que está sucediendo, están queriendo encontrar herramientas para atacar al Dios único de aquel pueblo, porque lo he leído hasta en los mensajes de entre médicos que me mandan, ¿no? Digo, vean, está de más ponernos a discutir esas cosas porque no lo van a entender. Las cosas de Dios se disciernen como espiritualmente. Entonces tenemos que discernir espiritualmente. Entonces, dice aquí, hay pleitos entre la congregación de Israel, porque también se le llamaba así, la congregación de Israel, ¿sí? O sea, hay que acudir al tribunal para que juzguen a aquellos que están fuera del problema, pero que pueden ver mejor las dos partes, o las partes que sean, ¿no? Porque a veces le hacemos pedazos, pero varios, todo lo que tenemos en el problema. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y se escucha, pues claro, ¿no? Sería como que es muy lógico, sí, pero tenemos que entender, el juicio tiene que ser justo. ¿Recuerdan ustedes que si se levantaban testigos, los testigos, y eran falsos, los testigos iban a padecer la, la, el- la consecuencia que se buscaba para aquellos que estaban acusando? Entonces, tiene que ser un juicio justo, tienen que ser muy imparciales los jueces, y encontrar quién es justo y quién es culpable y que asuman las consecuencias, cada quien. Y si el delincuente, porque así se le va a llamar a aquella persona que haya faltado hacia otra, perdón, que haga una pausa. ¿Qué se da mucho en la iglesia, en la congregación? Esta es una iglesia pequeña, pero varios han estado en iglesias grandes. ¿Qué se da mucho que provoca pleitos? ¿Perdón? Las envidias, sí, la murmuración, eh, el orgullo, sí, las envidias, el orgullo, este, ¿cómo? Los chismes, el juzgar a los hermanos. Ese es uno que lo vamos dejando como para el final. El amor al dinero, pero manifestado en cómo. A veces se dan muchos problemas por el tema de las finanzas en la iglesia, ya sea por préstamos, ya sea por diferentes razones, ¿sí? Y te salen mal los hermanos, hay que cuidar mucho. Yo les he dicho aquí, todo lo que se vaya a hacer aquí entre hermanos, mejor que sea triangulado a través de la iglesia. Ya sea que vayáis a bendecir a alguna persona de alguna manera, allá va el sobre con el nombre de la familia, la persona que quieras bendecir por algo que hayas sabido. Si quieres preguntarme primero, o preguntarle a mi esposa acerca de alguna situación, platícalo, porque el corazón es engañoso y es perverso y a veces
es engañoso también en cuanto al tema de, 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 de hacer ayuda de esa manera, ¿sí? Pero eso desata las murmuraciones y las diferentes cosas que suceden en la iglesia. Entonces, siempre les hemos dicho, ya tenía tiempo que no lo mencionaba, hay que hacerlo con orden. Sí, hay que hacerlo con orden. Y si por ahí supiste y quieres bendecir, no pongas nombre, ponlo en la ofrenda y ahí tiene el nombre no pongas nombre tuyo, tuyo propio. No, no, que no sepan de quién viene, porque también puede haber, se presta para malos entendidos, ¿sí? En muchas ocasiones. Y la iglesia no es para que, hay un detalle, sí lo quiero mencionar, la iglesia debe enseñar a depender de quién, de Dios y solamente de Dios a la gente. ¿Sí? Y si hay necesidad y la iglesia puede cubrirlo, lo cubre. Pero la iglesia tiene que enseñar a depender de Dios, porque si no, pues solamente estamos buscando que estar en algún lugar donde entre todos nos echemos la mano. No, de Dios. Dios es el que provee. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que refugiarnos también. Y si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Según su delito, no más de 40, dice ahí. No sea que diga, no, ves que me dio 41, 42, se abusó de la situación. Dice, no más de 40. Y Pablo dijo, a mí me han azotado, ¿cuántas veces? Creo que fueron 5, ¿no? 40 menos un azotes. ¿Sí? 195 azotes, que quiero ver quién aguanta eso, ¿no? Pablo aguantó por amor a Dios, porque el Señor lo sostenía. Pero el tema aquí es el que haya orden en la iglesia, ¿sí? Aquí no, o sea, he tenido que intervenir, no solo aquí, en otras iglesias, he tenido que intervenir para situaciones que se dan incluso entre familias, entre familiares, por malos entendidos, por negocios que no funcionaron, por varias situaciones que es triste, ¿no? Que se den ese tipo de conflictos. Pues finalmente un negocio que no funcionó, pues todos perdieron. Y Dios estaba ahí también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues buscarlo y decir, pues, ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde es? Y tratar de terminar bien las cosas y seguir adelante. Pero los conflictos que se presentan. El tema aquí es buscar nuevamente la reconciliación o el orden en la congregación. Cuando pasan este tipo de problemas, el corazón se va a viajar. Ya no se enfoca en Jesucristo, ya no se enfoca en Dios. Ahí se enfoca en el problema. Entonces, por lo mismo es que otra persona tiene que entrar a intervenir, no solamente a ver cuál fue el problema, sino hey, los ojos no están puestos en Cristo. ¿Qué dice Dios acerca de este tema? ¿Qué dice Dios acerca de este otro? ¿Por qué? Porque pues en la carne queremos solucionar las cosas, pero tenemos que buscar ser justos en lo que es, en el problema y en la solución, en todo momento. Y pues hay veces que la disciplina me va a tocar a mí. Tal vez yo fui el que cometí el error. Y tenemos que estar dispuestos también a recibir la disciplina. ¿Qué manifiesta la reacción a la disciplina? Pensando en los azotes que le daban acá. A nosotros en Hebrón nos recuerda que a Dios al que ama también le llega a suceder de esa manera, ¿no? Pero ¿qué manifiesta la reacción del disciplinado cuando es disciplinado? ¿No? ¿Qué manifiesta? Manifiesta su nivel de madurez.
su nivel de madurez. Una persona madura que va madurando, pues, o sea, no hay como que era inmaduro y ahora es maduro, no, pues hay un proceso que va madurando, entiende que esa situación sucedió para crecer en fe y en Cristo, sobre todo en Cristo, llenándome, dándome de esa paz en el momento en que tuve ese conflicto, situación que en la que no lo consideré, ¿no? La persona inmadura va a responder de acuerdo a su carne, va a pelear, va, va a contraatacar, va a correr, va a murmurar y a tratar de golpear de vuelta, ¿sí? Y en cuanto va, digo, y entre más vamos madurando, más vamos entendiendo que se dan unas situaciones en donde me dicen a mí, es que esto no es de Dios, esto es lo que debes de hacer, o esto es lo que debes de dejar, o hay que reconciliarse, o te tengo que decir esto, por estas razones, y depende de la respuesta, es la madurez de la persona. Y otra vez, o sea, la iglesia recibe a las gentes totalmente inmaduras porque así nos llama el Señor. No sabemos de Dios y de su palabra y demás si no la hemos abierto nunca en la Biblia, ¿no? Si no hemos estado en un discipulado, pues no se puede juzgar de esa manera. Es más, se juzga con amor y se habla para arreglar las situaciones, para animarlo a volver al camino del que se están saliendo, ¿sí? Porque es común. eh, ¿Con quién hablaban? No, no recuerdo con quién hablaba. Es común que es como cuando llegamos a una iglesia y comenzamos a hacer lo que los demás hacen, pero no sabemos por qué lo hacen. Como les digo, si las dos filas de adelante levantan la mano en la alabanza y de repente el nuevo llega y dice, ah, pues, aquí se levanta la mano. O de repente, no sé, algo de lo que sucede, nada más las ponemos así, o hacemos algo, ¿no? O nadie canta, entonces, ah, caray, aquí no se canta. ¿Sí? O todos aplauden a destiempo, entonces todos aplauden a destiempo, ¿no? Todo tiene que ser así, al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, ¿sí? Hay que darle orden a esa alabanza. Sí, creo que el que tenga oídos para oír, que, que oiga, ¿sí? Entonces, así, pero cuando van conociendo más, van entendiendo no cómo funciona la iglesia, van entendiendo quién es Dios y cómo le va dando el orden y dirección a su iglesia. Entonces, cuando nos enfocamos, cuando de verdad tenemos los ojos puestos en Cristo, las situaciones que vienen se tienen que corregir, como el tema de los azotes que a veces interpretamos. Se entiende como la preocupación y amor, no solo por ti, pero por ti y por todos los demás. Porque cuando comienza un problema con uno, por lo general, mira, empieza como dicen, como hilo de media. ¿Sí? Y hay quienes son maduros en este trayecto y o lo paran o, bueno, pues no afectó ahí, pero afecta a otros. Entonces tenemos que arreglar esas situaciones, ¿no? Y bueno, seguir adelante, seguir siendo edificados en el Señor. Dice, no pondrás, perdón, no, sí, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Me regreso un poquito. El versículo anterior dice que no dieras más de 40 azotes para que no se sienta envilecida la persona. Y sí, muchas veces les digo, la reacción es como si se les hubiera humillado cuando es de la manera súper más cuidada y amorosa, pero con firmeza, después de una, dos, tres, cuatro, a veces hasta más pláticas, animarles, quererles amar de verdad, pero no hay respuesta.
Digo, no es que no es que la gente, no es que la iglesia, o el pastor o los ancianos estén dando de más azotes, es que se reciben como azotes. ¿Cómo percibimos a veces, hablando por ejemplo de lo que hace tiempo tocábamos varias veces, cómo percibimos a veces mensajes de personas cuando nos escriben y dicen, está enojado, me está insultando, me está regañando, ¿por qué me escribe así? Y uno piensa que está viendo a la persona a través de letras, ¿no? Y, y lo interpretamos de una manera diferente, tal vez como nos sentimos en ese momento. Nosotros interpretamos las cosas de una manera que tal, o sea, puede que sí, pero lo más probable es que no sepamos por qué lo está escribiendo así. ¿Sí o no? Pasa así, ¿no? Y pasa seguido. O que incluso que nos lo dicen directamente, ¿por qué me lo habrá dicho? ¿Por qué me lo habrá dicho? Y toda la semana con lo mismo. ¿Y por qué me lo habrá dicho? Dale, decían los españoles, dale vuelta a la tortilla. Sí, o sea, ya deja eso atrás y síguele. Sí, no, no es para que te enfoques en eso, es para que sigas adelante, pero eh, a veces tomamos las formas, lo tomamos de la manera negativa cuando en la iglesia todo es para bien de la iglesia, pero no somos únicos, sí, somos varios. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a toda la iglesia. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Ahora sí, no pondrás bozal al buey. Cuando trillare, Pablo lo mencionó esto mismo cuando él estaba hablando acerca de su derecho de recibir o no recibir esta remuneración, pero él decía, pero tengo derecho, pero no quiero utilizar ese derecho. Yo mejor trabajo, mis manos para eso me han servido, ¿sí? O derecho de llevar una esposa, ¿no? Varias cosas que mencionó Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 9 acerca de esto, cuando hablaba acerca de que no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué pasa? Que el animalito va comiendo mientras va trabajando, ¿no? Ese era el punto, o sea, déjalo que se alimente, está trabajando. Y lo mismo es interpretado en los servidores del Señor cualquier servidor llamado del Señor, es lo mismo, o sea, eh, sobre todo en la iglesia, tristemente se conocen de situaciones cuando los pastores son contratados, que a veces les va muy mal en el contrato de la iglesia. ¿Sí? Limitados, mal correspondidos, sí, mal amados para acabar, y a veces simplemente, bye, porque hay iglesias que contratan pastores, que su denominación los lleva a buscar pastores con eh, ciertos estudios, requisitos y demás, y tienen que presentar ciertas cosas para ser contratados, pero a final de cuentas está contratado. No tiene el peso que debe de tener un pastor en una iglesia para decidir y guiar a la iglesia. ¿Sí? En el Calvary Chapel no es así. Calvary Chapel, precisamente, una de las cosas es, dice, no buscar que los pastores sean asalariados, porque los asalariados tienen cierto lazo con la congregación y va, van a salir las cosas mal en algún momento. Entonces, habla acerca de esa situación del animalito que va trabajando, pero va comiendo porque está trabajando todo el tiempo. Y en el Nuevo Testamento, les digo, lo refieren precisamente al hecho de de nosotros como creyentes, cuando estamos sirviendo ya al Señor. A veces se critica por esto, se critica por aquello, a veces porque se le da a alguien una ofrenda, porque no se le dan ofrendas, pero el trabajo es para el Señor, y dice, no vas a poner bozal al buey que trilla, si Dios puede proveer y quiere hacerlo de esa manera porque sabe que hay necesidad, pues lo hace, ¿sí? Pero la iglesia es complicada. En algún momento, cuando damos los sobrecitos, ya que mi esposa se está sentando en lugares estratégicos, dice alguien por ahí, no les digo quién, pero ni tal vez nunca se van a dar cuenta, pero dicen, ya nos quieren quitar nuestro dinerito.
¡Qué corazón! Así, así a ese grado. Digo, ¿sabes qué? Hasta aunque sea una broma, aunque sea por broma, hay que tener cuidado, porque hay quienes puede escuchar eso y puede tomarlo como una verdad, como si fuera de verdad de esa manera, ¿sí? Pero si fuera, si yo pudiera, tuviera la capacidad para sostener la iglesia, primero ya no estaría confiando en Dios, primero. Segundo, yo lo haría, ¿sí? Si Dios me dirigiera a hacerlo de esa manera. Si yo tuviera los recursos, como muchos lo han hecho y han cerrado sus iglesias. ¿Por qué? Yo lo hemos visto también, eso pasó en Torreón, unos personas querían un pastor, llevaban al pastor, siempre, no, ya, nosotros vamos a hacer la iglesia. Que se vaya el pastor, porque tenemos los recursos, ya vimos cómo se hace, entonces se enseña la Biblia, entonces ya está, ponemos la iglesia, tenemos el local, tenemos los recursos y hacemos nuestra iglesia, ¿sí? Sin ninguna preparación, pero pueden hacerlo. Otros que son muy buenos para hablar, también lo hacen. Entonces leo un pasaje, dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Saben qué, hermanos? Esto significa, esto quiere decir, ya sacaron un mensaje completo de este pasaje, pero no saben ni el contexto, ni el por qué, ni para qué. Pero ya dijeron un mensaje y que terminó la gente hasta llorando, pasando a arrodillarse y que oren para que Dios les dirija y Dios les haga dé un corazón más generoso y todo. Así, y no es así, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esos comentarios. En la ofrenda, les he dicho, el tema del diezmo es un tema complicado ya ahorita en redes, porque que eso es del antiguo, que eso es del nuevo, que eso es, como sea, la ofrenda es para Dios. La ofrenda es para sostener lo que Él quiere hacer. Hay poco, se hace poco, hay más, se hace más, pero es para Dios. Pero el pastor es para Dios. Dice, "Pues me quieren tener como varita de nardo, está bien, pero yo trabajo para comer de todos modos, ¿sí? Yo realmente solamente cubre los gastos de la iglesia, por ejemplo, pensando en este lugar. Hay lugares en que sí pueden levantar una iglesia, levantar otra y mandar para misioneros y apoyar otros. Gloria a Dios, yo quisiera que en algún momento dado, si es la voluntad de Dios, aquí pasara eso. ¿Sí? Y que pudiéramos apoyar a hermanos que están en misiones o mandar misioneros de aquí mismo a abrir otras iglesias. Que la iglesia misma se pudiera apoyar y ayudar para estar bien todos, ¿sí? Que pudieran pagar salarios para todos los que tuvieran que trabajar en el lugar, por como se sucede en iglesias más grandes. Pero necesitamos entender que es la iglesia de Dios y que nosotros ofrendamos para que eso suceda. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad le harán venir y hablarán con él y él se levantará y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiera edificar la casa de su hermano y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Está curioso, ¿no? El nombre, pues, al final pero significaba algo. O sea, esta persona es rebelde a la instrucción de Dios. No se le va a forzar, no se le va a obligar, no se le va a castigar de otra manera, pero esta persona no quiso honrar el nombre de su hermano, sí, tomando a la esposa como esposa
a la mujer que quedó viuda. ¿De qué se trataba esto? Porque se escucha curioso, ¿no? Hubo una situación que Jesús tuvo que aclarar acerca de esto, porque estaban hablando acerca de la vida eterna y la resucitación de los muertos, ¿sí? Pero esto, aquí en la Biblia Valera 1960 no dice, pero esta es la ley del levirato. Cuñado quería decir levir, o levir quiere decir cuñado, y entonces hablaban acerca de la ley del levirato, la ley del cuñado, ¿no? El cuñado, aquella persona soltera que cuando el esposo por alguna situación moría, que el pronóstico de vida no era tan alto en aquellos tiempos, de hecho era bajo. Y es más, hasta hace un siglo, 2 siglos, y se llegaba a los 45, y dices, ya eres un anciano. ¿Sí? Sí, de verdad, o sea, ya llegaste a la etapa final de tu vida. Había muchos que llegaban a los 70, 80, algunos pues, pero no era lo común, sobre todo en la clase obrera o clase más trabajada de la comunidad, ¿no? Y hoy vemos otra cosa, pero morían jóvenes, enfermedades, accidentes, algo. Quedaba la viuda y por ley tenía que tomarla el cuñado, pero darle el nombre del hermano al descendiente. ¿Para qué? Para protegerla a ella. Porque si el hermano tenía propiedades, se quedaba ella sola, se podía perder todo y dejarla en la calle. Como una viuda que te iba a tener que pedir limosna, porque tampoco se podía casar con nadie que no fuera el cuñado. Y sí, sí era la protección a la mujer. ¿Se recuerdan que el capítulo anterior era proteger a, a la mujer de aquel hombre que la rechazaba? Que dijo, no, no, no es que le encontré, no me gustó. Entonces aquí también a la viuda de que se quedara sola y quedara despojada de todo, ¿sí? Entonces era el tema de protegerla, dándole descendencia y que tuviera esos recursos. Hay un pasaje en Números capítulo 7, creo, si era 7, 27, en donde las hijas de Zelofejad vinieron a pedir que por favor se le dejaran las tierras, porque si no las iban a despojar completamente y se iban a quedar sin nada. Y se hizo como ellas lo solicitaran, pero no porque Moisés quiso, sino dijo, Moisés, voy a consultar a Jehová, y Jehová le dijo, sí. Jehová nunca ha estado en contra de la mujer, más ha estado en contra del abuso de la mujer. Pero por la dureza del corazón del hombre es que han tenido que haber ciertas leyes o reglas para poder protegerle incluso, ¿sí? Pero eso es lo que sucedió en ese pasaje. Nada más voy a mencionar eso, Germán, gracias. Eh, pero es el tema de protegerle para que puedan tener algo. ¿Qué podía pasar? Podía pasar lo mismo, tal vez al final. O sea, se hacen las cosas como Dios lo estableció o hacemos la excepción y que se quede con sus cosas para que no se lo quiten. ¿Sí? Puede ser que al final esa sería la solución. ¿Por qué? Porque el pueblo de hebreo, israelita, eh, son mucho de mantener de no, ¿cómo les diré? ¿Qué palabras usaré? Eh, de no desprestigio de otra manera de decirlo. Es como la honra que deben de mantener en la familia, y esto es deshonroso, el no cumplir con la intención que Dios les había dado y proteger a la mujer y darle nombre y demás. Es una deshonra para la familia, por eso esa iba a ser la casa del descalzado. Nosotros lo podemos escuchar así, pero ahí se portaron mal. Ahí maltrataron a una mujer. Esa familia, ese hombre o esa persona no quiso cumplir con lo que tenía que cumplir. Y era una deshonra para la familia, ¿sí?
Ese era el punto. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo lo vemos en nosotros? Bueno, a Jesús le hicieron el reto, ¿no? De, a ver, Señor, una, ejemplo como muy difícilmente va a suceder, ¿no? Una mujer se casó con un hombre, se murió ese hombre en Mateo capítulo 22, Germán, por favor. Mateo capítulo 22. Le dicen a Jesús, Mateo capítulo 22, versículo 23. En- ¿No? 22, 23. Aquel día vinieron, 22, 23. Yo lo puse 20. Ajá, Mateo 23. Perdón, me confundí. 22. Oh, caray, otra vez. 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, que les digo, es más bien un tema de tentar a Jesús, porque como diría un comentarista, dice, a los 3 que ya fallecieron, ¿tú crees que los demás se van a querer casar con la mujer? Dice, no, pues quién sabe qué está pasando ahí, ¿no? Dice, entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, todos se le murieron a la señora. ¿Sí? Y después de que todos murió también la mujer. Y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Esto es un pasaje un tanto diferente a lo que pues, se explica acá, ¿sí? Pero lo utilizaron precisamente para eh, ver qué piensas tú. Nosotros no creemos en la resurrección y tú estás predicando que va a haber resurrección de muertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que? Todo era para tentar a Jesús, todo era para desprestigiar la obra del Evangelio que estaba ya llevándose a cabo. Pero cómo nuestra preconcepción de las cosas le trata de explicar las cosas de Dios sin conocerlas, ¿no? Cuando no conocemos, eh, cuando no hemos leído algún tema, pero lo vemos y nos preguntan, en vez de decir no sé, inmediatamente empezamos a tratar de darle sentido y explicamos con nuestras palabras lo que solamente Dios nos puede enseñar a través de su palabra. Y en esta porción que les digo, es lo que vemos es la protección de Dios para cada uno. Está definiendo la protección para cada uno de aquellos habitantes en cuanto al corazón del ser humano, el del mismo ser humano, de los mismos habitantes que protege, que en un momento dado se vuelven en contra de los demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Recuerdan aquel ejemplo que dio Jesús de aquel hombre que le debía a otro y que le dijo, te voy a pagar y no sé qué, déjame ir, y sale y agarra al otro, tú págame, si no te voy a meter a la cárcel? No, pues el que se fue a la cárcel fue él. ¿Por qué? Porque él recibió gracia, pero no dio lo mismo, ¿sí? Y entonces así es el corazón del ser humano. ¿Qué es de lo que habla acá? No es una obra mala, es una obra buena, que algo de todo lo que Dios determina para sus hijos es bueno. Dijo Pablo, ¿no? En Romanos que la ley es buena y es santa.
El tema es que no nos sirve para la salvación. O sea, ¿qué es lo bueno de la ley? Pues que es precisamente para cuidarnos unos a otros, para aprender a amarnos unos a otros. Y precisamente esa misma ley nos muestra que es difícil aprender a amarnos unos a otros. ¿Sí? No creo que lleguemos al capítulo 26, eso sí les digo. Si algunos riñeren uno con otro y se acercar, tápense sus oídos castos y puros, ¿verdad? Dirían, si alguno riñere uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere y alargando su mano asiere las partes vergonzosas, cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande, pesa chica. Bueno, es un pasaje medio curioso y complicado, pero era el hecho de que simplemente, bueno, simplemente el tema de la honra y deshonra, el tema del pudor, el tema de las partes vergonzosas y no vergonzosas de las personas que no se podían descubrir, no se podían ver, incluso de los padres a los hijos a los padres, tenían que cuidar todo eso y menos agarrar a otra persona, porque se consideraba, tal vez no fue adulterio, pero ya tocaste, sin mano te ibas a quedar, te va a quedar la mujer. Si se mete, mejor déjalos que se peleen. A ver en qué acaba esto, ¿no? Mejor me meto, no, mejor déjalos que se peleen. Ya al ratito mejor vamos con el juez para que arregle la situación. Sí, déjalos que se peleen. Ojalá lo de la mano. Pues, o sea, ¿cuál es la necesidad, no? ¿Por qué? Porque eso era delicado. Y sigue siendo, ¿eh? Porque si llega a pasar algo así, ¿por qué sucedió? El tema de la honra, del cuidado entre personal, de los límites que debemos establecer, de lo que no se debe suceder si no son marido y mujer, ¿sí? O sea, tan serio es para Dios que lo manifiesta de esa manera. Nosotros escuchamos acerca del pecado cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, ¿no? De que si tu ojo es ocasión de caer, si tu mano es ocasión de pecar, saca tu ojo, corta tu mano. Y dice, me preguntaba Evelyn cuando leía eso, ayer lo veíamos, ¿se tienen que sacar el ojo? No, que nos da a entender lo, lo serio que es delante de Dios el hecho de darle lugar a Satanás en esas cosas. Si son tus ojos, mejor que no los tuvieras. Mejor entrar al cielo sin ojos, vamos a entrar con otro cuerpo. Mejor entrar al cielo sin mano. Sí, o sea, de tan serio que es. Y se va definiendo al paso del tiempo y es el tema de honrar a la esposa, honrar al esposo. Esposo, esposa, no novio, novia, ¿sí? Esposo, esposa, ¿sí? Es ahí guardado. Por eso es que la insistencia de la Biblia y de los pastores que han visto en la palabra de Dios acerca eh, de, de las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, dice aquí, no vemos noviazgo por ningún lado, sino hasta cuando se deciden casarse esas personas. Cuando ya se deciden casar, entonces sí, obviamente el tema del cortejo, tema de conocerse y casarse. No antes, porque antes se da lugar mucho al diablo. ¿O me van a decir que no alguno de los adultos de aquí? ¿Sí? Claro que no. Ahí nadie puede decir nada. Por lo mismo la Biblia habla acerca de matrimonio, y hay un cortejo antes, claro que sí te digo, para fortalecer esa relación, que después incluso lo leímos la semana pasada, un año estar sin la responsabilidad de ir a pelear en las batallas, ¿no? Quedarse con la esposa, fomentar esos lazos, fortalecer esos lazos y que se diera el matrimonio más duradero, ¿no? Y que hubiera una unidad y que una sola carne se manifestara entre ellos. Ese es el tema. Enseguida es un punto de ser honesto,
ser justamente justos, realmente todo lo que hemos visto. Dice aquí, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Otra vez, si no entendemos, dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande, pesa chica o efa grande y efa pequeño. El efa era una medida de peso y esto pesaba lo que pesa un efa. Si este EFA pesaba diferente a este y por lo general pesaba menos, quiere decir que es como las básculas que están troqueadas o las bombas de gasolina que están alteradas y que van y en vez de cuando quieren medir el litro de gasolina salen 800 mililitros, que dice, es que se descompuso, es que se alteró la computadora, no es que la alteraron para ganar ese extra. A veces son 100 mililitros, pero de 100 mililitros por litro, imagínate todo lo que te llevas, entonces, todo lo que se quedan o se roban. Bueno, eso era muy común y a veces en los tianguis todavía tienen las básculas esas de que agarran como cucharón, ¿no? Y le echan, ¿no? Muchos ya tienen la basculita eléctrica ahí rápido para pesar, pero las pesitas que le ponían estaban alteradas y los pesos no eran los correctos. Entonces, de repente tú esperabas, no sé, ¿alguien sabe más o menos cuántos huevos hace un kilo? Como 16 huevos, ¿no? Y de repente 10 huevos y ni tan grandes te dan un kilo, dice, caray, y eso es un kilo, pues sí, aquí está, aquí dice, pero uno sabe más o menos, ¿no? Qué es, pero cuando van los hijos a las compras y que regresan, ¿y eso? ¿Qué compraste, no? Pues a eso se refiere, a ser honestos. Como hijos de Dios, ser honestos, ser justos. Aquí habla acerca de los pesos, del peso. Ya ahora sí ya puedes cerrarle, ya casi acabamos. Si quieres cerrar, puedes cerrar, ya casi acabamos. Este, Eso se trata de ser justos, pero no ser justos solamente en el peso, sino en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. ¿Qué hablábamos? ¿Qué vimos en el capítulo anterior? Acerca de aquellos que prestaban dinero y no le vas a cobrar intereses. Préstalo porque hay necesidad, ¿sí? No le cobres intereses, no abuses del hermano. Pues como decía ahí, si no prometes, pues no tienes la responsabilidad de cumplir, pues si no prestas, no te vas a meter en problemas si es que no te dan lo que tú quieres. Entonces, considéralo, si no, hazlo de corazón y hazlo como para el Señor y de preferencia, ofréndalo a la persona, ¿sí? Lo mismo acá en ser justos con estas cosas. Y así en toda nuestra vida, ¿sí? En toda nuestra vida siempre hay oportunidad para estarnos valorando en cuanto a quiénes somos como hijos de Dios. Cada día aparece una razón, una persona que nos habló mal, una persona que nos recibió mal, una persona que se nos atravesó, a veces en la misma familia, una situación que se manifestó y de cómo actuó en justicia, cómo actuó siendo justo el día de hoy. ¿Qué hago el día de hoy? Y para terminar con este capítulo, habla acerca de un tema, dice, como que totalmente diferente, ¿no? Amalek. Dice en el versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek era descendiente de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. O sea, eran de alguna manera parientes lejanos. Entonces, ahora sí que
A veces regresamos con la familia, los familiares, y encontramos que no son los que dejamos, que se comportan diferente, que tienen otras intenciones, otras ideas, otros pensamientos. Y tal vez piensan lo mismo de nosotros, ¿no? Pero los encontramos y dice, ah, caray, yo no los dejé así, o yo me acuerdo que se portaban de esta manera y ahora ¿por qué tan hostiles, tan diferentes? Imagínate 400 años después, con si tenemos aquí que acabamos de cumplir 500 años de que del descubrimiento de América, imagínate 400 años después, que es cuando se encontraron con los amalecitas o la descendencia de Saúl, y que eran los que más les impedían avanzar al pueblo de Israel, y que como dice aquí, los atacaron alguna vez por la espalda, y dice, no, no les dice que los acaben, les dicen que simplemente no los recuerden, ¿no? O sea, sí son descendencia de Esaú, pero ¿cómo que mejorarlos a un lado? ¿Sí? No los tengas presente. Pero Dios sí tiene muy presente eso, y es un pueblo, no son de aquí, ¿sí? Y los que no son de aquí, pues no son de aquí. Dice, decía, escribe Juan, Dios a través de Juan, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y decimos, pero ¿cómo podemos decir así? Bueno, pues así yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pablo dice que incluso recibió persecución hasta de los hermanos o falsos hermanos. Imagínate. Entonces la intención aquí es, en todo momento, es vernos precisamente como una unidad, como hijos de Dios, hermanos en Cristo, y seguir edificando la unidad de la iglesia en su palabra. Seguir manifestando la unidad, creciendo en fe, creciendo en el Señor y esperando el regreso del Señor Jesucristo. Amén. Eh, Puedes cortarle ahorita, ya por favor, Germán. Quiero platicar un poquito, pero esto ya fuera de cámaras, acerca de lo que está pasando en Israel.